Algo similar sucede con el formato de la hora, solamente que ahora la numeración es en tiempo, como en el reloj, de las 0 horas a las 24 horas. Es un ciclo. El número se maneja en formato decimal, de 0 a 1, sin ser totalmente 1, es decir, 0.999. Un número tratado de esta manera en formato de hora, vean que la representación es un formato de tipo PM. Eso quiere decir que el número se va a manejar de 0 a 12 horas y de las 12 a las 24 horas en formato AM-PM. Por ejemplo, si colocamos la fecha en este mismo formato de las 15 horas, que así es como se representa, entonces colocándole el formato, observen, me lo coloca en formato PM. Si yo coloco nuevamente una fecha, ahora le voy a colocar las 3:00, entonces observen que me va a dar el formato de esta manera. En el caso del número de porcentaje, recuerden que el porcentaje es una representación de una porción de un entero, así que el entero representado por 1 corresponde al 100%, 0.5, la mitad del entero, corresponde al 50%. Cuando nosotros aplicamos directamente el formato de porcentaje, observen que me va a dar un formato directo con 2 decimales y con el símbolo de porcentaje. Es como si estuviéramos multiplicando ese número por 100 y nos coloca el formato de porcentaje. Por ejemplo, si yo pongo 1.5, si lo multiplica por 100 sería 150%. En el caso de la fracción, un número fraccionario, es decir, un número menor de 0, 0.1, 0.2, 0.5, estamos acostumbrados a manejar también los números menores de 0 en forma de lo que denominamos fracción o quebrado. Entonces 0.5 es una representación de la mitad de 1, es decir, un medio. Utilizamos el formato fracción, donde el formato directo nos maneja un solo dígito en el denominador. Si yo coloco cualquier número en forma de fracción decimal, entonces al convertirla a un número de fracción, observen que lo redondea a 1 porque no puede poner más de un dígito en el denominador. Vamos a modificar el número un poquito para que forzarlo a que nos dé la fracción 7 y verificamos. Observen. En el caso del número de notación científica, estos números normalmente están indicados para operaciones con números con representación de números muy grandes o muy pequeños, y principalmente pues lo utilizan las personas que están en las áreas científicas, en donde se necesitan o se utilizan este tipo de números. Les permite visualizar de mejor manera y hacer las operaciones más prácticas con números muy pequeños o muy grandes. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros damos un formato de notación científica? La letra E es la letra E de exponente. El signo más quiere decir que el exponente es positivo. Esto es equivalente a decir 1 por 10 elevado a la 8, exponente positivo. El signo más implica entonces que es una representación de un número que tiende a ser grande. Por el contrario, si tenemos un número con una representación más pequeña, al aplicarle el formato de notación científica, observen exponente con un número negativo, lo cual el número negativo indica que el número tiende a ser muy pequeño. Y finalmente, la representación de un número como texto. Los caracteres en formato numérico representan una cifra numérica, pero en ocasiones se necesitan utilizar caracteres numéricos que no representen una cifra numérica. Eso implica que si yo coloco un código postal como 03000, me voy a dar cuenta que como es una cifra numérica, numéricamente los números a la izquierda no cuentan, pero para utilizar un código postal es necesario el 0, por lo tanto se tiene que manejar esto como un formato no numérico, sino de texto. Siempre un texto o caracteres alfanuméricos, al escribirlos, se colocan del lado izquierdo, a diferencia de un número que normalmente se alinea del lado derecho, lo que implica que antes de escribir los caracteres numéricos necesitamos primero aplicar el formato. Una vez que el formato ya está definido, ahora sí podemos colocar sin ningún problema el número correspondiente.